tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia a la que se enfrentan las mujeres en esta guerra de baja intensidad que ya tiene varios años desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y cómo la mujer ha sido prácticamente una de las principales víctimas de toda esta violencia que hay en México. Tan solo el año pasado se tienen registrados 2.042 víctimas de delito, como pueden ser secuestro, homicidio, violaciones, en fin. Para hablar del tema nos acompaña el periodista Sósimo Camacho, quien estuvo a cargo de esta investigación, Mujeres, Botín de Guerra. Buenas noches, Sósimo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, me gustaría que nos platicaras primero, que nos dieras un contexto de qué va esta investigación. Bueno, en efecto, se trata acerca de la visibilización por parte de algunas organizaciones de defensa de derechos humanos, particularmente de derechos de las mujeres, y también de organismos internacionales, de la situación por la que están atravesando las mujeres, porque ya sabemos de entrada que México ha vivido los últimos 12 años una violencia inusitada, una violencia que no se veía desde la época de la Revolución. Se han contado ya centenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos, también centenas de miles de desplazados. Sin embargo, no se ha advertido que las principales víctimas de esta delincuencia, tanto de la organizada como de la común, son mujeres. Los mayores saldos mortales son de mujeres. Uno podría pensar que, bueno, pues que son en esta guerra contra el narcotráfico y también de la delincuencia común, que la mayoría de las víctimas son hombres. No, estamos encontrando que la mayor parte de quienes pierden la vida por esta situación de violencia que se vive en el país son jóvenes y son mujeres. Entonces, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en el que señala que México está viviendo una suerte de guerra de baja intensidad no declarada, y en esta guerra de baja intensidad las principales víctimas son mujeres precisamente. ¿Y por qué las mujeres? ¿Por qué desarrollan algún papel? Porque seguimos viviendo en una sociedad machista. ¿Cuáles son los motivos? Sí, en efecto, principalmente porque seguimos viviendo en una sociedad machista. Es decir, las mujeres son vistas por los grupos delincuenciales, y vamos a ver un poquito más adelante también por la autoridad, como patrimonio del hombre, como patrimonio de alguien que muchas veces está involucrado en el crimen organizado. Y entonces lo que está ocurriendo es de que las mujeres son parte del botín. Es lo que nos dice, es una declaración de el sociólogo y politólogo Valeriano Ramírez. Ha ocurrido, desafortunadamente, por supuesto, de una manera totalmente injusta, es de que las mujeres son vistas como parte del patrimonio de alguien más. Entonces, en una guerra, cuando llegan y saquean y se apropian del patrimonio de alguien más, las mujeres siguen siendo parte de ese botín. Eso por un lado. Por otro lado, es de que hay una criminalización también de las mujeres. Muchas mujeres son obligadas por el contexto social en el que nos desenvolvemos, a participar, digamos, o son obligadas a transportar drogas, son obligadas o simple y sencillamente a no denunciar. Y finalmente, cuando llega la policía, ¿no? Digamos, se lleva a todos presos, y generalmente son condenadas las mujeres sin ningún tipo de investigación. María de la Luz Estrada, que es es coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, ella nos comentaba de casos en los que las mujeres son condenadas y prácticamente no hay ninguna investigación. Entonces, por un lado, las mujeres quedan entre la delincuencia y entre las autoridades. Siempre son las víctimas en ese sentido por el tipo de estructura social que prevalece aún en México. Y muchas veces las mujeres, en algún momento me tocó hacer un reportaje justamente en donde entrevistamos y recabamos algunos casos de mujeres que estaban presas por transportar droga, pero que ellas prácticamente no sabían ni qué era, o sea, mujeres de una condición social muy humilde, indígenas, y que pues no sabían por qué estaban siendo detenidas,
y prácticamente habían sido de pasar, no sé, o sea, de apoyar a sus maridos, pero ellas sin saber lo que estaban transportando, por así decirlo. Claro, y es que no debemos de perder de vista que hay contextos de profunda violencia en contra de las mujeres y que por tal motivo son solamente, digamos, usadas para, bueno, pues como decía hace un momento, como para cubrir las actividades ilícitas de quienes pueden ser, sí, sus novios, sus hermanos, o simple y sencillamente sus captores, porque eso es también lo que ocurre. Leía en tu investigación que el informe del BID ya menciona esta situación como una epidemia. Sí, dice que el número de muertes contra mujeres, es decir, de feminicidios, tiene ya rasgos de epidemia en México y en algunas zonas de América Latina. Aquí el problema con las cifras es que precisamente por toda este menosprecio a las mujeres desde el punto de vista social y, como decíamos, desde el punto de vista también de las autoridades, no ha permitido siquiera contar con cifras contundentes, finales, sobre cómo está la situación. ¿Y por qué? Tan solo porque se contabilizan, la mayoría de los casos se contabilizan por lugar de donde ocurren los homicidios, por fecha, incluso por edades, pero no por sexo, ¿no? Entonces muchas veces no sabemos saber, por ejemplo, hay el asunto de violaciones que cometen los grupos del crimen organizado cuando llegan a un lugar, abaten a muchos y después violan a las personas, pues prácticamente el 99% de las violaciones son contra mujeres, sin embargo, no se dice así, no se sabe. Claro. Igual ocurre con las estadísticas oficiales de asesinatos. Entonces, por eso es que estas organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y también investigaciones como las de Valeriano Ramírez o como las del propio BID, estas instituciones internacionales, bueno, empiezan a arrojar luz sobre estos datos, pero no son datos concluyentes, solamente son proyecciones en los que dicen que el mayor número de víctimas corresponde precisamente a mujeres. Vamos a hacer un corte y me gustaría... Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos con el periodista Sósimo Camacho de la revista Contralínea, quien nos ha traído una investigación que se llama Mujeres, Botín de Guerra, justo en este contexto de la guerra contra el narcotráfico y cómo las mujeres han sido las principales afectadas por diversas circunstancias, por ser encarceladas, por ser violadas, por ser asesinadas en un contexto de demasiada violencia en el país. Y bueno, ha habido ya incluso alerta, que se ha declarado alerta de género en algunos estados, pero veíamos con la administración de Enrique Peña Nieto que no se quería como que aceptar que México estuviera atravesando por este tipo de situaciones, ¿no? Algo tan grave como los feminicidios. Pues sí, realmente es parte de este menosprecio por la vida de las mujeres, de parte de la mayoría de los gobiernos de la República, porque, bueno, y también por un asunto político. Ellos pensaban que aceptar una declaratoria de alerta de género, aceptar que en su estado se estaban cometiendo feminicidios, era como, digamos que menoscabar la autoridad que tiene el propio gobernador, el propio gobierno. Pero entonces eso nos hace pensar que bajo qué está afincada esa autoridad que tienen. Porque en realidad, digo, era mejor aceptar las declaratorias de género y trabajar para resolver esta situación. Podría ser incluso hasta, digamos que un triunfo político para aquellos gobernadores que tuvieran la voluntad precisamente de resolverlo. Sin embargo, siempre estuvieron negándose, hacían todo lo posible porque no se declararan estas alertas de género. Y bueno, al final de cuentas hay 18
alertas de género hoy, o digamos 18 estados con alertas de género, pero también lo que nos comenta María de la Luz Estrada es que, bueno, están esas 18, pero también poco se ha logrado. Se logró por un lado que aceptaran, digamos, que hubiera estas alertas de género en estas 18 entidades, pero digamos que las acciones que deben corresponder a una declaratoria de alerta de género no se llevan a cabo. ¿Y cuáles son? Mira, simple y sencillamente no se llevan a cabo porque, decíamos, no hay la voluntad política de parte de los gobiernos y porque tampoco no hay un ente que en efecto obligue a los estados, a los gobiernos de los estados, a cumplir con estas declaratorias. Sosimo, justamente ayer una diputada de Veracruz estaba pronunciándose porque las mujeres en aquella entidad, que es una de las más violentadas del país, dejaran de salir a determinada hora de la noche, a las 10, que se hiciera como un toque de queda. ¿Crees que este tipo de iniciativas en las legislaturas sea el modo de atenuar el problema? Bueno, mira, la verdad, como una opinión ya, digamos, particular, yo considero que, pues que no. O sea, en realidad, este tipo de acciones que finalmente vienen a coartar la libertad de las personas, pues no vienen a resolver el problema. De hecho, lo profundizan. Es como desde mi punto de vista, es como una manera de decir, a ver, ante la incapacidad de nosotros, gobernadores, gobierno, pues, autoridades, ante la incapacidad de proveerles de seguridad y tranquilidad, mejor no salgan de sus casas, mejor quédense adentro de sus casas. Entonces es otra manera, pues, de coartar la libertad, en este caso de las mujeres, ¿no? Más bien tendrían que las autoridades hacer desde sus funciones, en este caso desde el Poder Legislativo, esta legisladora, el Poder Ejecutivo con los gobiernos, las policías, etcétera, el Poder Judicial, impartiendo justicia, es decir, emitiendo sentencias firmes. Más bien tendrían que hacer la labor ellos, ¿no? Pero yo considero que de por sí la ciudadanía, pues en efecto, no está saliendo, las mujeres particularmente no saben que muchas veces no tienen que estar en determinados lugares a determinadas horas porque se ponen en riesgo. Digamos, eso ya lo hace cada quien, pero que sea, digamos, que una política de gobierno para decir, vamos a ver, va a haber toque de queda, las mujeres tienen que quedarse en su casa, pues yo considero que, bueno, pues eso es darle la vuelta al problema y desde mi punto de vista con una visión totalmente retrógrada, que es coartar las libertades que tenemos todos. Permíteme hacer una pausa y regresamos para que nos comentes cuáles podrían ser las alternativas y cómo ves o cómo ven los especialistas a esta nueva administración que acaba de entrar en diciembre y si... Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos platicando con el periodista Sosimo Camacho, quien realizó una investigación que tiene que ver con la violencia que se ha ejercido contra las mujeres justo en medio de esta guerra contra el narcotráfico que fue declarada desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, ya es un tema tan preocupante que organismos internacionales han puesto su mirada en esta situación y desafortunadamente, como nos comenta Sosimo, no hay cifras que nos hagan ver la dimensión de esta terrible realidad, ¿no? Violencia contra las mujeres y pocas iniciativas que sean eficaces. Bueno, en efecto, como decíamos, la falta de cifras concluyentes tiene que ver con la propia discriminación, ya no solamente que ejerce la delincuencia, los diferentes tipos de delincuencia organizada y común, sino además la autoridad, porque precisamente si no se cuentan con cifras concluyentes es porque a la autoridad ni siquiera le interesa llevar la cuenta. Son invisibilizadas en la realidad, digamos, cotidiana, pero también incluso en las cifras, ni siquiera en las cifras aparecen. Sosimo, hablando con los expertos, ¿qué te dicen? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que tendría que hacer esta nueva administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender prácticamente de inmediato, ¿no?, esta grave situación en contra de las mujeres?
Bueno, en el caso de María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, bueno, pues ella lo que señala primero es de crear una instancia que en efecto sirva. Tenemos a la CONAVIM, dice ella, pero bueno, pues muchas veces no tiene las facultades, ni tampoco durante los sexenios anteriores se mostró con la voluntad política para tan solo hacer un seguimiento de entrada de las acciones que deben de llevar a cabo aquellas entidades en las que hay una declaratoria de género, de alerta de género. Pero también incluso, dice María de la Luz Estrada, pues hasta empezando con llevar precisamente las cifras. No hay ni siquiera un material estadístico con el cual trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. El documento del BID señala que digamos que esta violencia, aquí ya no solamente contra las mujeres, sino esta violencia en general, se ha caracterizado por que ha sido enfrentada en México y en varios países del continente, primero de una manera en la que le llamó de manera probablemente jocosa el estudio del BID, es sálvese quien pueda, ¿no? En un principio no se reconoció, ese es un modelo en el que no se reconoce el nivel del problema que hay y que pues prácticamente empieza a crecer el problema porque no se atiende y la corrupción sigue totalmente rampante. En realidad podríamos más o menos ver que este modelo se aplicó en México por Ernesto Zedillo y por Vicente Fox. Después viene el modelo de la mano dura. El modelo de la mano dura es en el que se enfrenta a la violencia prácticamente y exclusivamente con violencia también, que es el modelo de Felipe Calderón y por supuesto de Enrique Peña Nieto. Entonces se enfrentó a la violencia únicamente con violencia, supuestamente apostando a las capacidades militares del Estado, pero bueno, pues por supuesto que también estaba condenado al fracaso y bueno, pues hoy estamos contando alrededor de 300,000 muertos en 2 sexenios, más de 300,000 desaparecidos, 300,000 desplazados y 30,000 desaparecidos, más, casi llegan a 40,000 ya el número realmente de desaparecidos, ¿no? en estos dos sexenios. Entonces dicen, necesitamos un nuevo modelo que se le llama de seguridad ciudadana basada en la observancia de los derechos humanos. Aquí el problema con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que por un lado en el discurso señala que va a atacar las causas del fenómeno, que es decir, la pobreza, la falta de oportunidades, todo esto, pero tampoco se desliga realmente del modelo de la mano dura. Y ahí tenemos el asunto de la Guardia Nacional, que seguir apostándole a que los militares resuelvan el problema. No está muy claro todavía cuáles los pasos que realmente dará Andrés Manuel López Obrador, porque pareciera ser que está en ambos sentidos, ¿no? Por un lado tratando de decir que va a atacar las causas, pero por otro lado está no solamente fortaleciendo a las Fuerzas Armadas, sino creando una nueva fuerza que va a ser la Guardia Nacional, distinta al Ejército Mexicano, a la Armada de México, a la Fuerza Aérea, es decir, una cuarta Fuerza Armada, que sería la Guardia Nacional, y que, digamos, además de que todavía está en discusiones en estos días cómo quedará la Guardia Nacional, pero está elevando a nivel constitución la autorización, digamos, para que las Fuerzas Armadas participen en asuntos de seguridad pública. Y bueno, ya hemos visto también los pronunciamientos de diversas organizaciones no gubernamentales en torno a este tema de la Guardia Nacional, y ya también Sósimo nos había comentado en programas anteriores por qué no es viable que esté el ejército prácticamente patrullando el país, ¿no? Sí, haciéndose cargo de la seguridad. Sósimo, agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente aquí en Contralínea TV. No sé si gustes agregar algo para concluir. No, nada más que en efecto está, digamos que en plena discusión el modelo de seguridad pública que tendrá el país, y hay indicios preocupantes de por llamarlo de alguna manera, de esta revoltura, de esta mezcla que está haciendo el nuevo gobierno entre la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional. Ojalá, esperemos, todavía están por verse cuáles son los rumbos que tomará en esta materia, pero bueno, estaremos atentos a lo que
a lo que se señale, porque en efecto no es lo mismo seguridad nacional ni seguridad interior que seguridad pública. No es lo mismo mandar a policías a un operativo que mandar al ejército a eliminar a un enemigo. Claro. Pues vamos a seguir al pendiente. Agradecemos mucho que nos hayas acompañado y muchas gracias también a usted por haberse puesto en línea como cada martes a las 8 de la noche. Lo dejamos con una cápsula que preparamos para usted. Hasta luego. México y otros países de América Latina viven una guerra de baja intensidad, señala un estudio del BID. En este conflicto no declarado, las principales bajas son mujeres. La mortandad femenina tiene alcances de epidemia. La violencia contra la mujer tiene niveles de epidemia en América Latina y sin embargo parecería invisible, señala el informe Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe, desafíos e innovación en gestión y políticas públicas en los últimos 10 años, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 1 de cada 3 mujeres en la región ha experimentado algún tipo de violencia física o sexual en algún momento de su vida. Atender esta situación es urgente y requiere una respuesta integral de las autoridades y de la sociedad que incluya la provisión de mejores servicios de prevención y atención, agrega el informe fechado en noviembre pasado. Y es que América Latina se ha convertido en la región del mundo con mayor tasa de homicidios. Las mujeres constituyen el mayor número de víctimas. El mayor número de bajas de la llamada guerra contra el narcotráfico son mujeres, es decir, sea delincuencia organizada o común y sean asuntos de seguridad pública o nacional, la mayoría de las víctimas son del sexo femenino. Las mujeres están padeciendo desde la violencia doméstica hasta la eliminación física, pasando por la trata de personas. Las mujeres son llevadas a otro país, son explotadas sexualmente, obligadas a la venta de droga y nos preocupa porque las mujeres en esta guerra contra el narcotráfico son las que están sufriendo. Vivimos en una sociedad machista, discriminatoria, donde las mujeres no tienen valor, son consideradas como objetos, mercancías. ¿Qué les está pasando a las mujeres? ¿Por qué hoy no se puede entender estas violencias que acaban con un feminicidio? Y es que las mujeres son parte del botín, explica el sociólogo y politólogo Valeriano Ramírez Medina. El investigador, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, agrega que en una sociedad machista la mujer es parte del patrimonio del hombre. Y cuando llegan los ataques no llegan en la calle, llegan al domicilio donde viven estas mujeres. Y ahí sí, la masacre es pareja. Matan mujeres que no tienen vínculo con el crimen organizado, salvo ser pareja de uno de ellos. Muchas mujeres han sido violadas, muertas, encarceladas incluso, sin juicio y sin pruebas, simplemente por estar en el lugar donde, o en el hogar donde vive el que tiene la droga, con el sicario, con el capo. La filosofía del narco sigue siendo la mujer parte de su patrimonio. Al verlo como parte de su patrimonio, también es parte del botín. Cuando se reparten los bienes del narco, se reparten sus joyas, carros, todo, pero también las mujeres, porque es parte de su patrimonio. La victimización de las mujeres pasa por hacerlas invisibles incluso en las estadísticas. Generalmente las cuentas que se llevan de los asesinatos que se han cometido se puede desglosar por lugar, fecha y edades de las víctimas, pero no por sexo. Lo mismo ocurre con otros delitos llamados de alto impacto, como las violaciones y los secuestros. De las ahora ya 18 declaratorias de alerta de género en el país, al menos en 9 estados la autoridad no está investigando los casos de los asesinatos de mujeres como feminicidios. Para el Banco Interamericano
Interamericano de Desarrollo, América Latina y el Caribe viene librando una guerra de baja intensidad, pero de alta mortalidad y de exorbitantes costos económicos, sociales y políticos. Pese a que la región no registra conflictos armados activos, ostenta altos niveles de violencia con la tasa de homicidios más alta del planeta, 22.3 por cada 100.000 habitantes, frente a 5.3 por cada 100.000 habitantes del promedio mundial. Además de las mujeres, el otro sector más violentado en los países de América Latina y el Caribe es el de los jóvenes. A la pérdida de vidas humanas se suma el costo económico, que se estima en promedio del 3% del PIB de la región, cifra que representa 2 veces lo estimado para los países desarrollados. La crisis de derechos humanos en México podría continuar a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues su gobierno no rompe totalmente con el modelo de la mano dura, pues crea una Guardia Nacional con elementos castrenses para hacerse cargo de la seguridad.